Bueno, yo soy Marila Gómez, soy médica de planta del Servicio de Hematología y en esta oportunidad vamos a charlar de diferentes trastornos de la coagulación. Vamos a comenzar con un breve repaso de lo que es la hemostasia normal. Nos vamos a detallar en lo que es, digamos, los síndromes hemorragíparos, el congénito más frecuente que es la enfermedad de von Willebrand y enfoques de la plaquetopenia. Y por último vamos a dedicar las últimas diapositivas en coagulación intravascular diseminada. La hemostasia tiene tres componentes. La hemostasia primaria, que es básicamente todo lo inherente a las plaquetas, ¿sí? La hemostasia secundaria, que es todo lo inherente al sistema de la coagulación, la famosa y odiada cascada de la coagulación, con su sistema de activación e inhibición y todo el sistema fibrinolítico, que también tiene inhibidores y activadores, y la pared endotelial, ¿sí? El endotelio normalmente es cuando está inactivado, cuando es un endotelio no injuriado, es un endotelio que es anticoagulante, antiagregante y antiinflamatorio. Pero ante la presencia de una sepsis, una anoxia, un traumatismo, etc., este endotelio se modifica, ¿sí? Y pasa a ser todo lo contrario, o sea, procoagulante, proinflamatorio y proagregante. Es importante también tener en cuenta que no se divide el sistema hemostático en uno o en otro. Toda la activación de la hemostasia ocurre en el mismo momento. La diferenciamos en dos para poder, poder estudiarla más fácilmente. La hemostasia primaria, como les dije, es todo lo inherente a la formación del tapón plaquetario. Básicamente son las plaquetas que cuando se encuentran con un endotelio activado se adhieren. Lo primero que hacen es salir del margen de la circulación y pegarse a ese endotelio. Una vez que se adhieren, se activan, ¿sí? La activación implica el cambio conformacional de su forma y la liberación de los contenidos de sus diferentes gránulos para poder finalmente agregarse, que básicamente la agregación es plaqueta a plaqueta, ¿no? Es, para formar el trombo plaquetario. El síndrome hemorragíparo es el síndrome que se caracteriza por todos los signos y síntomas relacionados con el sangrado, provocado obviamente por una alteración de este equilibrio hemostático. Y en esta diapositiva me encantaría recalcarles la importancia, una vez más, de la historia clínica para su detección, fundamentalmente en los trastornos hemorragíparos congénitos y menores, ¿no? El sangrado menor, ¿no? Obviamente no estamos hablando del sangrado mayor, ¿no? Del sangrado de un politrauma, de una hemorragia digestiva, etc. Es muy importante, como los decía, el desarrollo de la historia clínica, porque la mayoría de estos síndromes hemorragíparos tienen antecedentes familiares, ¿sí? Así que es muy importante en el consultorio y en la práctica diaria poder discriminar el antecedente familiar fundamentalmente de primer grado, padres, abuelos y hermanos. También es muy importante la historia personal. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos síndromes se manifiestan ante un desafío hemostático. No es que los pacientes sangradores andan sangrando por ahí, diríamos, sino que generalmente son la mayoría asintomáticos, ¿sí? Que no se pueden ver a simple vista en un laboratorio con un trastorno, digamos, con una alteración del coagulograma de las plaquetas. Y el paciente cuando se expone a un desafío hemostático, ya sea una exodoncia, ya sea, no sé, una cirugía menor, etcétera, o ante un traumatismo banal que quizás a la mayoría de la población no le genera nada, al paciente sangrador le despierta un gran hematoma, se pone de manifiesto la enfermedad hemorragípara. Por eso es muy importante el antecedente personal. También es muy importante discernir las características del sangrado, si es un sangrado mucocutáneo o es un sangrado profundo, y se ha intentado realizar distintos test para poder ver la probabilidad de estudio, de probabilidad diagnóstica del paciente sangrador, y vamos a hablar fundamentalmente de uno de ellos para sangrado menor, que es el score de BAT, validado para la enfermedad de von Willebrand, que como les dije es la enfermedad congénita más frecuente dentro del síndrome hemorragíparo.
Bien, cuando uno está enfrente de un paciente que viene a la consulta por un síndrome hemorragíparo, por un sangrado, debe salir un laboratorio completo con un hemograma, un coagulograma y un recuento plaquetario. Es muy importante para ustedes, para que vayan pensando en su acto semiológico y clínico de diagnóstico y tratamiento, ver las características distintas que tiene el sangrado. La hemostasia primaria generalmente son sangrados de tipo superficiales, ¿sí? Son petequias, gingivorragias, pequeños hematomas, pequeños equimosis. Es muy raro encontrar en una alteración plaquetaria sangrados profundos y graves o sangrados de mayor cuantía. Eso en medicina igual no existe, el 0 y el 100. Digamos, hay un 5%, por ejemplo, de las PTIs, de las púrpuras trombocitopénicas inmunes, que tienen sangrado grave, ¿sí? Pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente de la hemostasia primaria es el sangrado mucocutáneo, ¿sí? A diferencia de un sangrado que afecta la hemostasia secundaria, donde claramente son sangrados mucho más profundos, ¿sí? Sangrados de serosas, hematomas más profundos, más grandes, ¿sí? Hemorragias articulares. Entonces, más o menos con la clínica y con la característica del sangrado podemos ir viendo si viene el síndrome hemorragíparo es más para pensar en algún trastorno plaquetario o en algún trastorno de déficit de sangrado de la coagulación. Acá básicamente vemos de qué se trata un laboratorio para evaluar la hemostasia, ¿sí? Todo lo que implica el recuento plaquetario, todo lo que implica la función de la plaqueta con la adhesión y el estudio de adhesión y agregación plaquetaria. Siempre tener en cuenta que ante una plaquetopenia debemos reconfirmarla con la realización de un frotis de sangre periférica. Todos los laboratorios que sirven para evaluar la hemostasia secundaria, el típico coagulograma normal, tiempo de protrombina, APTT, tiempo de trombina, el dosaje de cada uno de los factores, de la cascada de la coagulación y todo lo que tiene que ver con la medición de la fibrinolisis, con la lisis de globulina, el dosaje de fibrinógeno, etc. Es muy importante tener en cuenta que un coagulograma basal debe incluir TP, APTT, tiempo de trombina y plaquetas. La enfermedad de von Willebrand se caracteriza por un sangrado mucocutáneo o un sangrado posquirúrgico o traumático, con alteración de la adhesión y la agregación de las plaquetas, así también como la estabilización del factor 8, y es debida fundamentalmente a la deficiencia y o al defecto del factor de von Willebrand, siendo la enfermedad hemorragípara hereditaria más frecuente. Se clasifica de acuerdo a si su déficit es cuantitativo en cantidad o cualitativo en calidad. Lo más frecuente de todo es el cuantitativo asintomático, el tipo 1, seguido por todas las variantes cualitativas que a su vez tienen 4 subtipos. Es muy importante tener en cuenta que el factor de von Willebrand, su función fundamental, una entre otras, es transportar al factor 8. El 8 no podría ser activo, diríamos, no podría estar vivo, si esa es una manera de decir, si no está unido al factor de von Willebrand. El patrón de herencia generalmente es autosómico, dominante, aunque hay casos recesivos. En este cuadro está más detallado las alteraciones de la distinta clasificación, de la diferente clasificación de la enfermedad de von Willebrand. La más frecuente, como les dije, entre el 60 y 70% de los casos es la deficiencia parcial, no total, del factor. Por eso es que la mayoría de estos pacientes
no tienen sangrado si no tienen digamos, un desafío hemostático en general. Son pacientes que en general son asintomáticos, excepto en las mujeres que pueden tener hipermenorreas, pero si no, prácticamente son asintomáticos hasta que tienen un desafío hemostático, ¿sí? Ya sea una exodoncia, una cirugía mayor, una cirugía menor, un traumatismo. Es muy importante recalcar esto. Y también es muy importante recalcar que estas anomalías habitualmente no se ven en un coagulograma normal, ¿no? No van a pretender estudiar enfermedad de von Willebrand con un simple coagulograma como lo hemos visto con anterioridad. He intentado tener un montón de scores para realmente predecir el riesgo de sangrado de un paciente con o sin trastorno hemostático, con o sin trastorno hemorragíparo. Puntualmente en la enfermedad de von Willebrand tenemos una buena herramienta para tener en la consulta diaria, que es el score de BAT, que está validado para sangrado menor, que es el score publicado por la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, que van a ver en las siguientes diapositivas que ante distintos desafíos, digamos, de sangrado, le da una puntuación que va desde el 0 para adelante, desde no le pasa nada al paciente hasta que el paciente realmente requiere, por ejemplo, tiene un sangrado tal que requiere, por ejemplo, una transfusión de glóbulos rojos. Dándole un valor negativo, fíjense que le da una puntuación de -1 en algunas características. Y esto es muy importante porque este score tiene un valor predictivo negativo mayor al 99%. ¿Esto qué significa? Que me descarta, ¿sí?, en los pacientes que este score da menos de 4 o menos de 5, de acuerdo al sexo, me descarta que el paciente deba ser realmente evaluado para enfermedad de von Willebrand. Es muy importante por este valor predictivo negativo que tiene. Hay que tener en cuenta que la enfermedad de von Willebrand no se estudia, les vuelvo a repetir, por un examen de un coagulograma normal. Necesita un estudio especial donde uno va a ver el recuento de plaquetas, el valor del 8, la adhesión y la agregación plaquetaria y también el factor de von Willebrand, la cantidad y su cofactor, que es la funcionalidad, el cofactor de ristocetina, y es un estudio que es difícil de hacer, ¿sí?, que es bastante complicado y que es caro, ¿sí?, sobre todas las cosas. Por eso no es un estudio que se pide así nomás, bueno, todo paciente que sangra, bueno, sangra un poco, voy y lo pido, porque realmente es un estudio bastante engorroso, no en todos los lugares se hace de manera correcta y es sobre todo caro. Entonces, realmente el score de BAT es una buena herramienta para definir fundamentalmente a qué paciente yo no voy a estudiar para enfermedad de von Willebrand. Antes que colapsen viendo esta diapositiva, vuelvo a repetir que la enfermedad de von Willebrand se pide en todo paciente, que tiene historia familiar conocida, aunque el paciente no tenga sangrado, que tenga historia familiar de diagnóstico de enfermedad de von Willebrand, o que tenga antecedentes familiares o personales importantes con este score de BAT que realmente amerita que el paciente deba ser estudiado. Todo paciente con enfermedad de von Willebrand se estudia con el módulo de dicha enfermedad que consta de la adhesión y la agregación plaquetaria, ¿sí?, del dosaje de factor 8, del tiempo de sangría y de la medición del antígeno de von Willebrand y de su cofactor, que es la funcionalidad, o sea, cómo funciona, que es el cofactor de ristocetina. A partir de este primer análisis inicial, uno puede ir discerniendo si nos encontramos ante un von Willebrand cuantitativo o cualitativo, de acuerdo a la relación que tiene entre el antígeno y el cofactor, de acuerdo al valor plaquetario también. Fíjense que el Willebrand plaquetario tiene plaquetopenia, pero nunca va a tener una plaquetopenia severa. No se esperen encontrar en un Willebrand plaquetario una plaquetopenia de 10.000, porque eso no va a pasar, eso no es un Willebrand plaquetario, ¿sí? Es una plaquetopenia leve. Y después, una vez que yo tengo a grandes rasgos, puedo decir, bueno, realmente el paciente tiene una enfermedad de von Willebrand, puedo ir profundizando su estudio, ¿sí?, con la medición de los diferentes multímeros
del antígeno, ¿sí? Si son de largo peso, de bajo peso, etc. Y fundamentalmente el von Willebrand Normandie hay que diferenciar bien con la hemofilia congénita, porque estos pacientes tienen 8 bajo porque tienen una alteración en el sitio de unión entre la enfermedad, entre el factor de von Willebrand y el 8, por eso el 8 está bajo, porque no se une bien, no porque tenga disminución de la síntesis. Entonces se pide fundamentalmente un estudio del sitio de unión entre 8 y Willebrand, ¿sí? Pero esto es algo básicamente que lo manejamos los hematólogos, me basta y me es más que suficiente que ustedes tengan en la cabeza que la enfermedad de von Willebrand es lo congénito hemorragíparo muy, muy frecuente y que en el día de mañana en sus distintas especialidades lo puedan discernir, puedan realmente fijarse cuál es el paciente que realmente amerita su estudio para que nosotros nos encarguemos de esta parte que es bastante engorrosa. Con respecto al tratamiento, bueno, el primer línea de tratamiento de la enfermedad de von Willebrand está la desmopresina. La desmopresina es un análogo sintético de la vasopresina que provoca la liberación del factor de von Willebrand y del factor 8 de los sitios de depósito endotelial, consiguiendo obviamente un aumento de sus valores circulantes. Además, la desmopresina aumenta la adhesividad plaquetaria y produce la liberación de activador tisular del plasminógeno que genera plasmina, la cual es rápidamente transformada en un complejo alfa-2 antiplasmina y no produce fibrinogenolisis, ¿sí? La desmopresina, una dosis de 0,3 microgramos kilo, es la opción de elección en la mayoría de los pacientes con von Willebrand tipo 1 que hayan demostrado tener respuesta a la misma. Por eso, en la mayoría de estos pacientes se hace la prueba de desmopresina y uno dice que la prueba de desmopresina tiene una respuesta adecuada cuando los parámetros, o sea, el factor de von Willebrand, aumenta entre 2 a 4 veces con respecto al valor basal. El mecanismo de acción de la desmopresina es prácticamente inmediato, por eso se debe administrar aproximadamente entre 20 a 30 minutos antes de un procedimiento invasivo, por ejemplo una cirugía, ya que el aumento del factor 8 se observa entre la media hora y los 60 minutos siguientes. En pacientes que tienen forma severa o que no son candidatos a recibir desmopresina, están los concentrados comerciales, ¿sí? Con 8 o con von Willebrand puro, ¿sí? Y estos concentrados se van manejando de acuerdo a la situación quirúrgica de riesgo, o sea, de acuerdo a digamos, el desafío hemostático que tenga el paciente, se van manejando los diferentes concentrados, ¿sí? En la siguiente diapositiva también van a ver un poco más de esto, pero básicamente tengan este concepto. También para sangrados menores, por ejemplo, pequeñas exodoncias o, por ejemplo, no sé, la exéresis de un nevo patológico, uno podría utilizar antifibrinolíticos, ya sea locales o endovenosos. En el gráfico de arriba pueden ver los diferentes preparados comerciales que suelen tener Willebrand con 8. Fundamentalmente esto es utilizado para aquellos pacientes que tienen una enfermedad de von Willebrand cualitativa, ¿no? La tipo 2 en sus diferentes variables. Y la dosis y la exposición nosotros la vamos manejando de acuerdo al tipo de cirugía, al tipo de procedimiento. Hay procedimientos que son más sangrantes que otros. Los procedimientos que son más sangrantes son todos los neuroquirúrgicos, las laparotomías, las cirugías de próstata, las histerectomías, todo lo que tenga que ver con cirugías ortopédicas, una cesárea. Los procedimientos de menor riesgo de sangrado, por ejemplo, es una biopsia, todas las complicaciones dentales de exodoncias, generalmente, y aquellas que prácticamente no tienen riesgo de sangrado son cirugías de cataratas, endoscopía o una simple extracción dentaria.
cuatro conceptos que me gustaría recalcar con respecto al diagnóstico de una plaquetopenia inmune. Obviamente, más allá de tener el recuento plaquetario bajo, confirmarlo por un frotis de sangre periférica, descartar que el paciente no tenga una coagulopatía, ¿sí? Que esta plaquetopenia severa sea por una coagulopatía. Fundamentalmente siempre, ¿sí? Tratar de pedir, porque a veces la púrpura trombocitopénica inmune es la punta del hilo de una enfermedad reumatológica, pedir todo un estudio completo de un colagenograma, por lo menos fundamentalmente un FAN y un anti-DNA, pedir todas las serologías habidas y por haber antivirales y estudiar el Helicobacter pylori, porque hay muchos pacientes que tienen Helicobacter pylori presente y los anticuerpos hacen por anticuerpos cruzados plaquetopenia, ¿sí? Obviamente el paciente con plaquetopenia severa uno no le va a hacer una endoscopía para ver si tiene una úlcera gástrica o para tomar biopsias para ver si tiene Helicobacter, pero por lo menos con un test de aire, digamos, un test de la ureasa o eventualmente anticuerpos ante Helicobacter pylori sería muy importante su estudio. La biopsia de médula no es una condición sine qua non para su diagnóstico. El diagnóstico de PTI generalmente es por descarte. Una vez que yo descarto otras patologías, descarto plaquetopenia asociada a drogas, descarto una pseudoplaquetopenia, el diagnóstico fundamentalmente con la biopsia se deja para mayores de 60 años porque puede ser la punta del hilo de un linfoproliferativo de bajo grado. Los linfoproliferativos de bajo grado, fundamentalmente la leucemia linfática crónica, el linfoma marginal esplénico, pueden tener como primera manifestación una púrpura trombocitopénica inmune, o obviamente, sin dudarlo, en cualquier paciente que aparte de la plaquetopenia tenga otra citopenia, ¿no? Ahí obviamente uno va a realizar el estudio de médula ósea, pero el estudio de médula ósea no es el gold estándar en el diagnóstico de esta patología. La coagulación intravascular diseminada es una enfermedad de la microvasculatura, es una microangiopatía trombótica, ¿sí? Como la púrpura trombocitopénica trombótica, como el HELP, entre otros, es una MAT, ¿sí? Y se acompaña fundamentalmente de un laboratorio que se caracteriza por tener un consumo de factores, de plaquetas y de inhibidores naturales de la coagulación, como consecuencia de la activación de la coagulación en forma generalizada y persistente. Y al igual que el síndrome antifosfolipídico, es una enfermedad que afecta a los tres vasos, arterial, venoso y fundamentalmente microvascular. En cuenta que la CID tiene que ser evaluada, generalmente son pacientes que están críticamente enfermos, ¿sí? Y debe ser evaluada minuto a minuto, o sea, no es que, bueno, yo a la mañana tengo un paciente, bueno, tengo un cuadro normal, está bárbaro, lo tiene CID, y a las 6 horas puede ser un paciente completamente distinto, ¿sí? Esto es muy importante. Los pacientes con coagulopatía, con CID aguda, son pacientes que se mueren fundamentalmente, la manifestación inicial suele ser el sangrado, ¿sí? Pero estos pacientes se mueren fundamentalmente por microtrombosis, por falla multiorgánica de diferentes órganos, consecuencia de la microtrombosis que desarrollan, ¿sí? El laboratorio compatible. Bueno, la sospecha clínica siempre se debe confirmar por un laboratorio. Nosotros tenemos pruebas que son sensibles, como el dímero D y el PDF y las plaquetopenias, pero son poco específicas, ya que pueden aparecer falsos positivos. Tenemos pruebas globales que son poco sensibles y poco específicas, ya que también se pueden alterar en pacientes anticoagulados, en pacientes que tienen hepatopatías. La caída del fibrinógeno es específica, pero poco sensible, está presente particularmente más o menos en el 30% de los casos. Con frecuencia consideramos imprescindible para el diagnóstico diferencial fundamentalmente el dosaje del 8 y del fibrinógeno, que son marcadores sensibles. Es muy importante, el 8
tenerlo en cuenta para el diagnóstico diferencial con hepatopatía, ya que el 8 no tiene síntesis hepática, ¿sí? Como habíamos dicho inicialmente. Entonces, sí está consumido y es bajo en la CID. Y el fibrinógeno también es un buen parámetro cuando es menos de 100. En base a pruebas habituales se han identificado diferentes scores, como por ejemplo el que vemos acá en la tabla 3, que es el score de la ICTH. Tener en cuenta siempre que muchas veces estos valores pueden estar alterados por otra enfermedad. Por ejemplo, el paciente puede tener plaquetopenia porque tiene un cáncer e hizo quimioterapia. El paciente puede tener un dímero de alto porque puede haber sido operado recientemente. Puede tener una falla hepática, puede tener un 8 muy alto por tener una inflamación, por ejemplo, por un reactante de fase aguda. Pero tener un puntaje de este score más de 5 me da una sensibilidad y una especificidad cercana al 98%. Ante todo, vuelvo a insistir, el diagnóstico de CID, lo primero que hay que, para diagnosticarla, lo primero que hay que hacer es pensarla. Si no se piensa, jamás se va a diagnosticar. Ahora, en aquellos pacientes que tienen sangrado grave o que tienen un laboratorio que sigue desmejorando, a pesar de que el paciente ha recibido hemoderivados, uno debe sospechar que estamos ante la presencia de una CID hiperfibrinolítica, ¿sí? Donde el consumo de factor 8, factor 5 y fibrinógeno es mucho más marcado, ¿sí? que la CID trombótica, y donde obviamente el uso de heparina acá empeora la situación. Entonces quizás uno debería usar antifibrinolíticos. En la tabla 4 van a ver los criterios de CID hiperfibrinolítica. Respecto al tratamiento hay que tener en cuenta siempre dos cosas: si la enfermedad de base es tratable o no, la presencia de severidad de trombosis o de sangrado y la necesidad o no de realizar alguna maniobra invasiva. Primer trípode del tratamiento de la CID, tratar la causa. Si no se trata la causa, no hay solución. Vemos que la mayoría de los pacientes, o el 50%, 60% de los pacientes con CID, la causa es la sepsis. La sepsis fundamentalmente bacteriana. Entonces es muy importante tratar con la antibiótico-terapia que el paciente requiera. Los pacientes que no tienen trombosis ni sangrado, no se hace nada, no se utiliza la corrección cosmética del coagulograma, ¿sí? Porque es generarle incluso más deterioro. Los pacientes que tienen sangrado, uno de lo que debe hacer es el soporte del hemocomponente adecuado. Por ejemplo, mantener plaquetas por encima de 50.000. Si el TP y el APTT están muy prolongados, pasar plasma fresco congelado, mantener fibrinógeno por encima de 150 miligramos decilitro. El uso de antifibrinolíticos, como les dije, no es de rutina, más que nada se utiliza en aquellos pacientes que uno tiene comprobado que puede llegar a tener una CID hiperfibrinolítica. Y la profilaxis con heparina, fraccionada o no fraccionada, es muy importante, fundamentalmente en aquellos pacientes críticamente enfermos, pacientes con sepsis, obviamente que tengan valores plaquetarios por encima de 20.000 y fibrinógeno por encima de 100, si no hay que poner plaquetas y crioprecipitados para mantener estos valores, para poder poner heparina profiláctica. También se puede restaurar la acción de los inhibidores naturales mediante el aporte de concentrados de antitrombina o de proteína C activa en forma recombinante, que obviamente no están en todas las unidades de terapia intensiva.